Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a explicar la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en un caso. Los integrantes son María Belén Aponte Soto, Rubí Pamela Arce Garicochea, César Rodrigo Merino González, Patricia María Soto Gutiérrez y quienes habla Lidia Rosalía Zapata Jauregui. El caso se trata de un menor con fobia a la oscuridad. La identificación del paciente. Los padres de Gustavo, un niño de 11 años, acuden a la unidad clínica de la Universidad de Almería por recomendación del tutor del colegio en el que estudia. Durante las semanas anteriores, Ye ha mostrado mala conducta en clase hasta el punto de que el tutor considera que puede presentar un problema de hiperactividad. Asimismo, los padres buscan orientación acerca del miedo persistente del chico a dormirse solo. En estrategias de evaluación, que fue la entrevista para la recolección de datos, se realizaron dos, una dirigida a los padres del menor y otra hacia el niño. En la entrevista hacia el niño se dividió en dos sesiones, cada una con una duración de 2 horas. Los datos recaudados en los generales fue que es hijo único, vive con sus padres a las afueras de la ciudad, lo que le dificulta la socialización entre sus pares. Sin embargo, en las oportunidades que ha tenido no ha presentado ningún problema. En la escuela presenta un desarrollo normal cognitivo, no ha repetido ningún curso y ha tenido algunos problemas de rendimiento, pero poco a poco ha ido mejorando. En las aficiones del menor se encuentra que disfruta ver y jugar fútbol, además del baloncesto, le gusta cuidar de sus mascotas y montar a la bicicleta, ver películas cómicas, más no de terror, y presenta algunas molestias sobre la ubicación de su casa, ya que no puede entablar amistades. Y en el futuro quisiera ser arquitecto como un primo que realiza esta carrera. En antecedentes, se ha identificado que el menor ya ha tenido un tratamiento psicológico previo hace un par de años debido al problema de dormir. Se presentaron avances, pero se tuvo que interrumpir el tratamiento ya que quedaba muy lejos de la vivienda, aunque sí se había percibido los avances, tuvo una recaída paulativa. Hasta la edad de 1 año y medio fue cuidado por su abuelo. En una edad avanzada, los padres mantuvieron la costumbre de dormir con el menor, ya que debido a su trabajo no podían disfrutar tiempo durante el día y lo querían recuperar durante la noche. El menor presenció 3 sucesos importantes vinculados al problema, 2 intentos de robo y un incendio del garaje. Los datos recaudados enfocados al problema son que el menor no puede dormir solo en su habitación. Su madre siempre, a la hora de acostar, se tiene que quedar 30 o 40 minutos hasta que el menor logre dormirse. Durante la noche, el menor se despierta y vuelve a llamar a la mamá o va a dormir a la habitación de ellos. Durante este tiempo, si su madre no puede ayudarlo, opta por jugar con su consola o en su computadora para disminuir el miedo. El miedo del menor no solo se manifiesta al momento de dormir, sino en cualquier situación donde se sienta vulnerable o no haya presencia de un adulto. Esto le ha causado problemas para ir de campamento, excursiones escolares o irse a dormir a otras casas. El menor manifiesta este temor constantemente, ya que presenció los 3 episodios previos que se fueron mencionados. En cuanto al problema de atención, no se presentó ninguna dificultad en la consulta ni en las tareas dadas. Estuvo atento y colaborativo, solo mantuvo reticente cuando se planteó la posibilidad de dormir solo. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Patricia. En cuanto al análisis funcional, se presenta este cuadro, el cual se basa en la conducta del paciente, que es lo que menciona. Como se puede ver en la primera parte, el estímulo discriminativo vendría a ser el robo en la casa y también como el incendio que se dio en su garaje. También de manera indirecta lo que lo relacionaría como un momento inseguro y esto le estaría causando temor, lo que llevaría a las situaciones inseguras. Esto mayormente sucede en las noches,
lo cual le llevaría a tener la luz prendida en la habitación que se encuentre. También debería de estar con una persona adulto mayor, lo cual en el miedo hace referencia a que puede entrar alguien. Esto le causa tensión en el estómago porque muchas veces suele vomitar. En cuanto a la regulación del miedo, él tiende a cerrar las ventanas y bajar las persianas, de modo que no puede ingresar nadie. También ir a la cama de sus padres y también en todo caso, si no están sus padres, llamar a alguna persona mayor que sea algún familiar. También intenta distraerse, evitando así irse a acostar. También deja la luz encendida o encenderla si la han apagado. Eso llevaría consecuencia a corto plazo en la disminución del miedo como reforzamiento negativo. También no poder dormir teniendo miedo como un reforzamiento positivo. Como consecuencia a largo plazo, no poder ir a excursiones, no dormir en casa de sus amigos ni familiares, por lo que esta conducta sería algo evitativa en él. También malestar hacia los padres y más miedo. Siguiente. En cuanto al tratamiento, se realizaron 5 sesiones de las cuales se establecieron objetivos y técnicas. En cuanto a la sesión 2, se llevó a cabo después de 6 días. En la sesión 3 se llevó a cabo después de una semana. En la sesión 4 después de 2 días. Y en la sesión 5 después de una semana después. En cuanto al seguimiento, fueron 3 sesiones más adicionales. La sesión 6 y la sesión 7 después de un mes y la sesión 8 después de 4 meses después. Siguiente. En cuanto a la primera sesión, se realizó una explicación del análisis funcional para poder situarlos y partir al entablar ese objetivo, que era conseguir que el menor fuera capaz de dormir solo y sin ningún tipo de ayuda externa, pese a que tuviera aún miedo. También se realizaron las pautas hacia los padres para que ellos tengan conocimiento de cómo llevar a cabo este tratamiento. Al menor se necesita que la madre le acompañara para poder dormirse, por lo que a la madre se le indicó que mencionase que lo que dijo el terapeuta, que es haz lo que te han dicho que hagas. Así de este modo el niño irá directamente a su cama, pese al temor que aún tenga. También en caso llegue a vomitar, el mismo niño debería de limpiarse el vómito sin la ayuda de la madre. También los padres deberían de evitar cualquier regaño, castigo o comentario en intentar racionalizar el miedo. En cuanto a los objetivos específicos del menor, es promover la sensación de desesperanza creativa. Con esto quiere decir sus conductas evitativas no le ayudaría a su presente ni a su futuro. En promover la experiencia del yo como un contenedor de todos los eventos privados que la persona en cada momento. También es poder comenzar la habilidad de distanciarse de estos eventos verbales a fin de facilitar la elección desde la perspectiva del yo. En cuanto a las técnicas aplicadas, se le mencionaron 2 metáforas, las cuales una de ellas fue el tigre, que el terapeuta le contó una pequeña historia dando a conocer que, por ejemplo, había un niño que quería ser domador, por lo que tiene un tigre cachorro, lo cual al paciente le pareció interesante, ya que también el terapeuta relacionó eso con las gallinas que a él le gustaba. Entonces, le va comentando que el tigre va mostrando sus colmillos y a tirar, por lo que el domador tendría que dar de comer algo. Entonces, lo que menciona acá el paciente es que le podría dar galletas para que se pueda tranquilizar. De esa manera, el tigre estaría tranquilo y sin tigrar. A su vez, el tigre se pone más grande y el terapeuta le pregunta cómo se pone el tigre, él responde que es más grande, por lo que el niño menciona que también el miedo sería más grande, haciendo referencia al miedo y el tigre.
También sería como si él encendiese la luz de su habitación, el tigre se callara, haciendo referencia a ello. También se da la metáfora del negrero del lesionado, que el cual es su futbolista favorito, que hace referencia a ello. También poder distinguir la jerarquía que existe entre el yo como un contexto y el yo como contenido. También se plantea intentar esas técnicas pese a que el niño tenga aún temor a dormir solo. También el terapeuta le mencionó hacerse mayor, ya que en la conversación el paciente menciona que también su abuela le decía algo similar a ello, por lo que eso reforzaba en él su conducta. En clarificar las nuevas condiciones, se le dijo que a partir de ese momento iba a dormir solo. También que si el miedo aparecía, no podía encender la luz o llamar a su madre, ya que usualmente él cuando tenía miedo llamaba a su madre o iba a la habitación de sus padres. Como tarea también se le dejó sin caso él intentase dormir y pese a un tiene el temor entonces agarraría una cajita imaginaria en la cual pondría el miedo y le pondría a un costado. Finalmente, cada vez que el temor trataba de negociar o bloquearse de algún modo, se relacionaba con las metáforas aplicadas a través de un diálogo socrático, el cual el terapeuta es como un estilo de conversación y acompañamiento que se realizaba. Siguiente. Le doy paso a mi siguiente compañera. Respecto a la segunda sesión, se llevó a cabo 6 días después para poder evaluar cómo han ido esas noches. Y se logró ver que las pautas que se les habían dado no se habían logrado cumplir de todos. La madre se sentía como una mala madre al mencionar que no podía asistir a ayudar a su hijo cuando él lo requería. Sin embargo, en una de esas noches, él pidió ayuda y ella fue, a lo que se le recalcó que ella no podía volver a hacerlo porque tenía que poner por encima del bienestar de su hijo y seguir las pautas como se le había indicado. En los objetivos con el menor se menciona que él tenía una excursión escolar próxima y se puso como objetivo final que él pudiese asistir y pudiese dormir tranquilamente. Además, también se busca enfocar que el menor identificara marcos relacionales de jerarquía y décticos. Respecto a las técnicas aplicadas, se le dieron diversos ejemplos de discriminación entre los eventos privados de marcos relacionales de jerarquía. A esto se refiere que se le dieron ejemplos como que si a un piquete, ¿con qué lo relaciona? El pequeño dijo que lo relacionaba con un mosquito, con el piquete de un mosquito. Entonces se busca que él pueda agarrar esa sensación, ponerla a un costado y desecharla. Además, también se aplicó un ejercicio de exposición a la situación con el fin de poder trabajar conductas de evitación. Esto no se trata de que se habituara a la situación o que se extinguiese el miedo, como dicta la lógica de las terapias de segunda generación, sino que se busca promover una mayor flexibilidad psicológica. Esto significa que se busca que Gustavo pudiera estar con esos eventos temidos sin la necesidad de implicarse en conductas de evitación improductivas. En este caso se puso al niño en un cuarto oscuro para poder ver sus reacciones. También se aplicó la técnica de contacto visual, donde el menor tenía que mantenerse serio y controlar los nervios, la risa o alguna otra sensación. Esto también se hizo con la primera técnica. Si sentía algún tipo de nervios, se tomaba esa sensación, se ponía a un lado, se veía y se descartaba. Al finalizar también se aplicaron 2 técnicas. Físico el miedo, el cual trata de que tiene que caminar de un punto de la habitación a otro punto con diversos obstáculos, y él notó que era muy complicado esquivar esos obstáculos, así que decidió tomar de la mano el obstáculo y caminar hacia el punto que se le había requerido. Después se aplicó la técnica de sacar la mente a pasear. Esto implicaba que caminara de un punto también a otro de la habitación y el terapeuta iba a estar tras de él diciéndole lo estás haciendo mal, así no se hace, pero él tenía que lograr completar su misión. Respecto a la tercera sesión, se trabajó únicamente con el menor, y esto se hizo una semana después, donde se le preguntó cómo había ido sus noches, y él mencionó que después de la última sesión tuvo que llamar a sus padres, y eso sí una indicación al pie de la letra. Los objetivos en esta situación fue seguir trabajando para anclar las soluciones y la aceptación del miedo
lograr que el menor disminuya la necesidad de ser asistido por alguien, y en las técnicas aplicadas se realizó una gráfica con 2 colores donde se trabaja las escalas para poder medir el grado en el que había mandado el menor y el grado en el que había mandado el miedo. Con esto no se busca hacer que el miedo tenga una escala menor cada vez, sino que siempre sea mayor la escala en donde haya mandado él. Otra de las técnicas aplicadas fue la exposición a los eventos privados. Y de igual manera se realizó un ejercicio donde el menor tenía que preguntarle a un bibliotecario cosas, ya que el terapeuta había notado que él era un niño que comúnmente suele preguntar mucho, sin embargo no lo estaba haciendo, y a pesar de sentir vergüenza debía hacerlo. Después también se le aplicó una prueba de inteligencia con estímulos distractores. Esto se realizó en una computadora donde cada cierto tiempo aparecía una imagen o algún ruido y él tenía que mantenerse concentrado, y en esta prueba tuvo un resultado mayor al de promedio respecto a sus pares. En la cuarta sesión se llevó a cabo de 2 días después de la tercera sesión. En esta se trabajó con el menor y narró los episodios que las últimas 2 noches durmió sin ningún problema, solo que en una ocasión fue a buscar a su madre para poder ir al baño. Se le indicó a la madre que él debía ir al baño solo las siguientes ocasiones, que él debía ir y regresar solo. Y también mencionó que en su último viaje familiar durmió con un primo menor y no con sus padres como era de costumbre. Los objetivos en esta sesión era seguir trabajando y fortaleciendo los ejercicios, y respecto a las técnicas aplicadas, se siguió trabajando con el distanciamiento psicológico, los ejercicios físicos como flexiones abdominales y aguantar la respiración también, y finalizó con un ejercicio de contacto visual. Bien, en la sesión 5, esta sesión se realizó una semana después y solo se trabajó con el menor. No se presentaron problemas. El menor logró controlar la necesidad de pedir ayuda a la madre y continuó durmiendo. Técnicas aplicadas a la sesión. Se felicitó al menor por poder controlar la necesidad de ayuda y sus sentimientos de miedo. Vendría a ser como un reforzamiento positivo para que el menor continúe con sus actividades explicadas en consulta. Otra técnica aplicada fue la continuación con el ejercicio de distanciamiento psicológico. Aquí el menor se separa del miedo al poder dormir para poder así controlar su inseguridad al acostarse, ya que todo está apagado y a oscuras. Imaginar imaginariamente de su cuerpo para poder tener la tranquilidad y poder lograr, en este caso, dormir a oscuras, ¿no? Así ya no tenga temor a la oscuridad. Siguiente. Ya. En la sesión 6, ya, esta sesión es la primera de seguimiento donde se conversó tanto con el menor como con los padres, donde se mostró la satisfacción de los padres al mejorar al ver cómo el menor ha mejorado de no poder presentar los problemas al dormir. Logró asistir a la excursión y no tuvo que dormir o pidió alguna ayuda a un guía. De igual manera, puede conciliarse el sueño en el último viaje familiar. Por lo mismo, se felicitó al menor por haber logrado y contener y manejar la sensación del miedo, aunque el menor manifiesta que hay oportunidades donde se le presenta. De igual manera, subió sus calificaciones, donde los profesores lo felicitaron a él y a sus padres. Siguiente, por favor. Sesión 7. Después de un mes, se realizó la segunda sesión de seguimiento,
donde el menor no presentó ninguna dificultad o recaída en el problema y los padres seguían satisfechos con los resultados obtenidos gracias a la terapia. Sin embargo, se instó a los padres que le presentaran los estímulos de miedo para seguir entrenando al menor. La siguiente sesión se pactó para unos meses después en caso de no presentar una situación que requiera ser atendida antes. Bien, con respecto a la sesión 8, que es la última del seguimiento, que se dio 4 meses después, el menor siguió sin presentar problemas en cuanto al motivo principal de conducta. Tuvo algún percance en el colegio, pero que no está, es completamente aislado del caso principal. Los padres manifiestan que el menor ha empezado a probar cosas que antes le tenía miedo y que las completaba con éxito, como por ejemplo subirse a algunas atracciones o escuchar cuentos de terror que en situaciones anteriores evitaba estar presente o escucharlos. Bien, en la sección de resultados podemos apreciar la evolución del menor, o también llamado G en el caso, con respecto a todo el proceso terapéutico de ACT. Esta tabla ayuda a resumir la manera en que podemos ver los cambios pre-tratamiento, durante el tratamiento y en el seguimiento, basándonos en las variables de la intensidad del miedo, lo que está en forma de rombo, y que se puntó de 0 a 10, siendo 10 de la intensidad del miedo más alta y 0 lo más bajo. Acá están las puntuaciones. Si bien además tenemos otra variable que es la del grado de aceptación del miedo, presentada por un cuadrado que iba del 0, nada de autocontrol o que el miedo mandaba sobre G, 5, donde logró dormirse pero intentó realizar una conducta evitativa sin éxito, por lo que se concluye que el miedo aún seguía mandando encima de G o del menor, y 10, que significa que aceptó el miedo sin ceder ante él y él mandaba por encima de él. Bien, acá podemos ver que con ayuda llegaba al principio, llegaba con un grado de aceptación del miedo a 0, evidentemente, pero su intensidad del miedo sí era de 3. Pero sin ayuda sí estaba un poco más grave, ¿no? Ya que la intensidad del miedo subía a 9, que es el pico más alto, y el grado de aceptación seguía en 0. En las sesiones de evaluación, su grado de aceptación evidentemente era un 0, porque no recibía ningún tipo de ayuda aún, y su intensidad de miedo sí era alta, con un 7. Después de la primera sesión empezamos a ver una tendencia acerca de lo que es el grado de aceptación, que empieza a subir y la intensidad del miedo empieza a bajar. A pesar que el objetivo principal no era que la intensidad del miedo baje, se consigue también a través de esta terapia que la intensidad baje al hacer que el grado de aceptación del miedo suba. Y esas tendencias se repite después de la segunda, tercera, cuarta, y ya para partir de la quinta sesión, que empieza la sesión de seguimiento, vemos una clara diferencia, que es que el grado de aceptación del miedo está al máximo, al 10, y, o sea que ya no realiza conductas evitativas y ya tiene un autocontrol, un repertorio de autocontrol, y la intensidad del miedo está muy baja, nula prácticamente, 0, más que en una ocasión que se elevó a 3. Bien, con respecto a la discusión, este caso se ha llevado con una aplicación breve de terapia ACT, en donde se consiguió un resultado eficaz al lograr un repertorio de autocontrol en el niño, llegando a que el niño se encuentre ante la presencia del miedo sin la necesidad de realizar conductas evitativas. Esto se logró gracias a que se estableció una dirección de valor en la que no se debía dejar controlar por el miedo, trabajando con la desesperanza creativa mediante metáforas aplicadas al menor, como la del tigre, la del futbolista, que mencionamos hace un momento, y la de la botella de agua, que fue una que él estableció, poniendo en una balanza los efectos a corto plazo y a largo plazo de esas conductas evitativas. Si bien es cierto que estas conductas calman el miedo en ese instante, los efectos a largo plazo iban a ser mucho peores, viéndose afectada su funcionalidad, tanto en lo social como familiar también. Como segundo punto, se desarrolla el yo como contexto, donde se evalúa lo valioso y actúa según en base a ello, trabajando entre el marco jerárquico, lo que es importante para G o el menor, y lo valioso que es él ante el miedo en comparación, que es menos valioso, ¿no? Y el marco deíctico, donde llega a separar su yo y al miedo como algo que está allí externamente, adoptando como un punto de vista como de tercera persona. Gracias a este caso, también se pone en discusión que si bien es cierto la ACT como terapia de tercera generación trabaja en aceptar el miedo y no en disminuirlo, se aprecia que sí hubo una disminución por parte de que la conducta no se siguió viendo reforzada,
ya que recibió un reforzamiento continuo por la madre. Por último, cabe resaltar que la ACT puede apreciarse como una terapia, por decirlo así, para inteligentes, por el uso de metáforas, pero con este caso se muestra que se puede usar en niños, siendo su lenguaje mucho más básico que el de un adulto, o más rudimentario, por decirlo así, llegando a que entienda las metáforas mediante diálogo socrático y adaptando las metáforas a los intereses y repertorios del niño. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias.